Recuerdo muy bien que cuando estaba buscando mi MacBook estaba entre tres opciones: la MacBook Air y la MacBook Pro con el chip M2, o dar ese gran salto a una MacBook Pro con el chip M2 Pro o M2 Max. Me fui más por la MacBook Pro con el chip M2 de 512 GB de almacenamiento, de 13 pulgadas y que tiene 8 GB de RAM, que se ha vuelto una de mis computadoras favoritas. Pero también ahorita vamos a hablar de la MacBook Pro con el chip M2 Max de 1 TB con 32 GB de RAM, o sea, casi de las más poderosas que hay hasta ahorita. Ya con base en mi experiencia te puedo recomendar, si te vas por la MacBook Pro con el chip M2, por la MacBook Pro con el chip más potente, que es la Pro o la Max, y que te sirva más que nada como una herramienta que te dure por muchísimo tiempo, porque esta es una gran inversión. Vamos a empezar con las características de la MacBook Pro con el chip M2 de 13 pulgadas, que aquí vamos a tener dos puertos Thunderbolt 4 y uno nos va a servir para la carga. La otra nos va a servir prácticamente para cargar un iPhone o para conectarle un puerto USB-C, o bien puedes conectarle un adaptador como el que tengo aquí, que es de Thunderbolt o bueno, de USB-C, y aquí ya le puedes conectar una micro SD, una SD y tres puertos de USB tipo A. Pero cada puerto o cada adaptador de estos va a cambiar dependiendo muchísimo de la marca y de lo que se ajuste a lo que tú vas a querer. Y del otro lado vamos a tener el puerto auxiliar para conectar unos audífonos 3.5. En mi día a día, con un puerto de Thunderbolt libre mientras que el otro está cargando, no es suficiente, y eso puede que te orille a dos cosas: a comprarte otro adaptador o un adaptador un poco más caro que los demás, o también puede ser que te aguantes con un solo adaptador de USB-C y tengas un regadero de cables, porque ese es mi caso. Y algo de lo que me encanta y de que extraño en las otras MacBook es el Touch Bar. En esta de 13 pulgadas con el chip M2 sí lo vamos a tener, pero en las nuevas MacBook e incluso en la MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el chip M2 Pro y M2 Max, y en estas recientes de 2023 de toda la familia de los chip M3, no vamos a ver el Touch Bar. Sin duda, para mí es una gran herramienta y me facilita muchísimas cosas. Además de que para mí hace que la interacción con la MacBook sea como más fluida, más eficiente, más tuya. No lo sé, es algo inexplicable. Otra de las características que vamos a tener en esta MacBook de 13 pulgadas va a ser la pantalla, que vamos a tener 500 nits. Yo la he probado aquí en casa y la he probado afuera, y la verdad es que no he tenido casi problemas en el brillo. Sí me ha molestado uno que otra vez, pero es cuando le da directamente y hace un reflejo en donde no puedo ver ni siquiera como los colores o muy bien en qué estoy trabajando. Pero sin duda creo que es una de las pantallas que mejor hay en el mercado, y que es una pantalla Retina LED. Y en el diseño de esta pantalla no vamos a tener el notch, que eso es algo que no me gusta muchísimo. Y en la parte de arriba vamos a tener la cámara frontal de FaceTime de HD de 720 megapíxeles, que yo no la considero nada mal. La verdad, yo hago demasiado FaceTime y hago demasiados meetings, entonces la calidad de esta pantalla no va a bajar. O incluso ya con el nuevo setting de actualización de iOS y de macOS, ya puedes poner tu iPhone y puedes ocuparlo como tu cámara para el FaceTime. También vamos a tener unas muy buenas bocinas, que la verdad yo no me quejo en absolutamente de esto. Cuando yo las escuché por primera vez, la verdad me sorprendió para la calidad que tienen estas bocinas, y si tú te dedicas a crear contenido, créeme que son unas excelentes bocinas. Y también algo que me encanta de esta MacBook y que no se compara con la MacBook de 14 y de 16 pulgadas es que me la puedo llevar a todas partes. Pesa 1.4 kilos, que es casi el peso de la MacBook Air de 13 pulgadas o de 14 pulgadas, no recuerdo muy bien cuál es esa MacBook, pero es una computadora demasiado portátil, es una computadora demasiado veloz. Yo me dedico a crear contenido, a editarlo, a ocupar Photoshop y Lightroom, y no tengo casi ningún problema, a menos que esté ocupando las 3-4 aplicaciones al mismo tiempo, más con Safari, con música, con un sinfín de ventanas. Ahí es cuando ya esta computadora me va a exigir que le dé un respiro, e incluso una que otra vez he activado como el ventilador, y es como de que wow, ok, ¿sabes qué? Me voy a esperar un poquito a bajarle de exigencia, y es como esperar, porque recordemos que esta MacBook es de 8 GB de RAM. Lo único que le aumente son los gigabytes de almacenamiento, que son los 512. Si tú te vas por esta computadora y vas a crear mucho contenido, yo te recomiendo que sea mínimo de 512 GB de almacenamiento, y ya después te compres una memoria externa, porque estos 512
12 de almacenamiento te van a servir como no te imaginas. No te vas a tener que esperar a que los videos carguen si es que tienes muchísima prisa de la SD. También si tú estás buscando que la batería te dure muchísimo, créeme que esta computadora me la he llevado de viaje de un solo día y de la noche a la mañana, estando trabajando en el coche, en el autobús, me rindió. Del 100% quedó un 9%. Si bien no es una computadora que esté dedicada igual para las personas que quieran crear animaciones en 3D o estén como todo en este mundo de la renderización, gaming, programación, sin duda es una buena computadora para los que quieran crear contenido, ya sea con su celular o con la cámara. Y también otra recomendación que te voy a dar es de que si tú creas contenido exclusivamente con tu celular y quieres dar ese salto a una computadora y ya no solamente editar en tu celular o en un iPad o en una tableta, la MacBook Pro con el chip M2 o con el chip M3 o incluso la MacBook Pro con el chip M1 te va a servir bastante. Pero si tú ya quieres crear contenido con una cámara profesional, tienes que tener en cuenta que son archivos muchísimo más pesados que los que son de un celular. Esta computadora te va a servir muy bien, sin embargo, si vas a tener que esperarte algunos momentos en los que les tengas que dar un respiro a la computadora porque va a estar trabajando en la renderización. Pero esto es lo que he sentido con esta MacBook Pro con el chip M2 de 13 pulgadas. Vas a poder crear contenido y vas a poder editarlo ya sea con cámara profesional o con un celular. Pero sí o sí, si tú vas a crear contenido a full con una cámara profesional, te voy a recomendar la MacBook Pro con el chip M2 Pro o M2 Max. Y en este caso, la que yo he probado es la M2 Max, que es justo de la que vamos a hablar ahorita. En esta MacBook Pro vamos a empezar igual justo con las características que vamos a tener aquí con los puertos. Dentro de los puertos de esta MacBook me encanta porque vamos a tener el MagSafe 3, vamos a tener 3 puertos Thunderbolt 4 y también vamos a tener aquí el puerto de auxiliar, el jack para los audífonos. Del otro lado vamos a tener el puerto de HDMI, otro puerto Thunderbolt 4 y la ranura para la SD. Aquí ya no le veo tan necesario conectarle un adaptador a menos que quieras ponerle una USB-A o una USB cuadrada que es como de las antiguas, pero de ahí en fuera entre los puertos no te va a hacer falta nada. Esta es una de las computadoras que más me encanta, se siente muy robusta, se siente de un cuerpo de aluminio bastante rígido y bastante elegante. La verdad es que las manchas aquí no creo que sean como tan evidentes como con otras computadoras o con otros colores, porque por ejemplo con la MacBook Air, el color Midnight, he visto que han tenido muchísimos problemas de que las huellas se quedan más. Incluso yo creo que las huellas las he notado muchísimo más en la MacBook Pro de 13 pulgadas. También algo que me encanta de esta MacBook Pro de 16 pulgadas es el diseño. Es un diseño muchísimo más cuadrado, no tan redondeado, y eso lo hace ver muchísimo más pro. Algo de lo que me encanta de las nuevas MacBook que salieron en el 2023. También un diferenciador es de que en la parte de atrás vamos a encontrar el grabado de MacBook Pro. En la MacBook Pro de 13 pulgadas no vamos a tener este grabado y yo creo que esto lo hace como más premium o más pro. No premium, sino como más pro, se siente como más poderoso. Y al abrirla lo primero que vamos a encontrar va a ser la pantalla con el notch. Va a ser una pantalla que se va a ver demasiado fresca, demasiado actual, en donde vamos a tener igual unos bordes súper finitos, a diferencia con la MacBook Pro de 13 pulgadas. Y también en lo que vamos a encontrar una gran diferencia ya cuando estemos editando fotos o videos es que en esta pantalla es Liquid Retina HDR, o sea, es un mini LED. Eso le permite como crear más colores a la pantalla y que tú lo puedas ver muchísimo mejor en alta definición. También algo de lo que vamos a tener en una gran diferencia es el brillo, porque aquí vamos a tener 1000 nits de brillo, que es algo superior a la MacBook de 13 pulgadas, incluso es el doble. Y también aquí vamos a tener que en los contenidos que son HDR vamos a tener una nitidez de 1600 nits. Esta pantalla no la he probado tanto en el exterior, solamente la he probado una vez en el exterior y fue prácticamente como en un lugar encerrado, no fue a la intemperie. También en esta pantalla algo que me gusta muchísimo pero que tampoco he notado gran diferencia es en la tecnología ProMotion, que lleva esta pantalla hasta 120 Hz, que es como prácticamente la velocidad a la que va, en la que tú ves todos los movimientos que hay en tu pantalla. En la cámara de FaceTime vamos a tener 1080 megapíxeles, que también es algo increíble. Casi no la he ocupado, pero no noto mucho la diferencia entre los 120 megapíxeles de la MacBook Pro de 3 pulgadas a esta MacBook. Y ya en la parte de abajo vamos a encontrar que no vamos a tener el Touch Bar, que eso es algo que te decía que sí vamos a tener en la de 13 pulgadas,
pulgadas, que la verdad yo es algo que extraño. Me costó mucho adaptarme porque la primera MacBook que tuve fue la de 13 pulgadas y después tuve esta. Entonces ya cuando estaba editando, ya cuando estaba haciendo más cosas aquí en esta MacBook, pues quería como aplicarle ciertos ajustes de Touch Bar que tenía en la otra MacBook y la verdad es que sí lo extraño bastante. Pero bueno, la verdad es que es un teclado demasiado fluido y las bocinas vamos a tener una gran diferencia porque en la MacBook Pro de 13 pulgadas vamos a tener bocinas estéreo nada más. La verdad eso es algo que van a apreciar muchísimo más las personas que se dedican al mundo de la música. Y para mí la única diferencia de estas bocinas es que en esta MacBook le vamos a poder subir muchísimo más el volumen, o al menos se siente más potente el volumen. En las dos puedo escuchar muy bien los sonidos agudos, los sonidos graves, los efectos especiales, los sonidos como más recónditos que hay en las canciones. La verdad que en eso Apple ha trabajado bastante bien en las bocinas, porque siendo unas computadoras tan delgaditas, no sé de dónde sale tanto poder de estas bocinas. Pero también hablando como justamente de lo delgadas que son estas computadoras, en esta MacBook de 16 pulgadas va a pesar 2.16 kilos, que la verdad sí se siente demasiado la diferencia, son casi 1 kilo de diferencia y yo no considero que sea una computadora portátil como lo es la MacBook Pro de 13 pulgadas. Yo la verdad, esta es una de las computadoras que dejaría en mi casa y muy esporádico sería una de las computadoras que me llevara todos los días a trabajar o para salir de viaje con ella. La verdad es que es una computadora de monstruo, es una computadora en donde es fácil trabajar, pero también no es fácil de llevarla a todas partes. Si tú lo que buscas es una computadora bastante rápido y que la puedas llevar a todas partes, yo creo que la mejor opción sería la MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M3. Y sobre la batería, esta MacBook nos va a durar 22 horas, es 2 horas mayor a la MacBook Pro de 13 pulgadas. Ya por otro lado, no te puedo decir muy bien si esta computadora sirve o no sirve para gaming. Para las personas que se quieran dedicar a la animación en 3D, a todo esto, yo sí te la voy a recomendar si es que buscas una computadora a donde te la puedas llevar por todas partes y seguir trabajando, porque no vas a estar batallando con la velocidad. Además, yo sí te voy a recomendar que esta computadora te la compres a partir de 1 terabyte y de 32 gigabytes de RAM, que esta es al menos la que tengo yo aquí, porque la verdad es de que no se me ha apagado para absolutamente nada. Tengo abierto Final Cut Pro, Photoshop, una que otra vez Lightroom, tengo un montón y un sinfín, infinidad de páginas de Safari, de Google, subiendo TikToks, bajando contenido, subiéndolo, y la verdad es que nunca me ha fallado esta computadora. Y sobre el terabyte, la verdad es que comparándola con la MacBook, la verdad es que 1 terabyte vas a sentir como si tuvieras una libertad inexplicable. Entonces también, en conclusión, si tú estás buscando una computadora bastante rápida, bastante eficiente, si tú eres una persona que crea contenido solamente con el celular y no piensas migrarte, ya sea en 2, 3 años a una cámara profesional, te recomendaría la MacBook Pro de 13 pulgadas. Si tú eres una persona que piensa que para 1 año, 2 años o incluso ya está en estos días grabando contenido entre el celular y con una cámara profesional, o puedes dar como ese extra para una computadora bastante veloz y que tu inversión te rinda como por más años, me iría por una MacBook Pro con el chip M2 Max de 14 o de 16 pulgadas. Aquí ya va a depender muchísimo de ti si es que quieres que sea portátil o no. Te digo, yo la de 16 pulgadas siento que no es para nada portátil. La de 14 pulgadas yo todavía consideraría que sí lo es, pero la verdad es que es una computadora bastante robusta, entonces sí te la recomendaría la MacBook Pro de 14 o de 16 pulgadas. Y por último, si tú eres una persona que quiere todo el poder en una computadora, pero que no se dedica a nada de grabar contenidos, de crear contenidos, de Lightroom, de Photoshop, de todo como la paquetería de Adobe o de animación en 3D, me iría por una MacBook Air, que es una de las computadoras más veloces que vas a encontrar, y yo me iría igual dependiendo muchísimo de tus necesidades. Si quieres una pantalla bastante grande, está la MacBook Air de 15 pulgadas y créeme que es una computadora que te va a sorprender,
que vas a tener una pantalla y una visión de poder hacer tus cosas, que vas a poder dividir incluso la pantalla y vas a poder checar emails mientras estás como contestando en otros lados o estás como haciendo tus investigaciones o haciendo como tus presentaciones en PowerPoint o alguna tabla de Sheets o de Excel. Y la duración de la batería de estas computadoras es casi inagotable, que ya son casi 4 años, sino un poquito más, de que Apple crea sus propios chips. Entonces esto hace una gran mejora en la batería, en donde tienes el mismo poder y con una batería que te dura casi todo el día. Y bueno, ya solamente falta que tú elijas y que tú compares cuáles son tus necesidades, y con base justo a la experiencia que te acabo de dar, vas a poder decidir por cuál MacBook irte. Créeme que a alguien me hubiera gustado que me dijera que la MacBook Pro de 13 pulgadas no me iba a servir por mucho tiempo, ya que también creo contenido con una cámara profesional, incluso con el celular, pero que mi tirada es más a grabar con una cámara profesional. Y nos vemos para el próximo video.